Fusik, Fusik y la alegría. Decíamos que íbamos a contar un poco la historia de Julius Fusik, porque el 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Periodista, eh, de alguna manera celebrando su vida, fue un gran defensor de la alegría militante, y el 8 de septiembre del 43 fue ejecutado en Checoslovaquia por la Gestapo. Y esta es un poco la historia de su obra más recordada, que es Reportaje al pie del patíbulo. Realmente es una historia increíble. En el campo de concentración de Ravensbrück, mis compañeros de prisión me comunicaron que mi marido, Julius Fusik, había sido condenado a muerte el 25 de agosto de 1943 por el Tribunal Nazi de Berlín. Así comienza la introducción a Reportaje al pie del patíbulo Gusta Fusikova, que era esposa de Fusik. Ambos eran muy jóvenes. Ambos fueron detenidos el mismo día. Gusta sobrevivió, fue liberada, apenas fue liberada porque se recuperó muy rápidamente Praga, y volvió a esa ciudad, y apenas volvió a Praga, que era donde vivían juntos, comenzó a rastrear datos de lo que había pasado con Julius, con su marido. Un año antes apenas habían sido detenidos los dos. Ambos eran periodistas, escritores y militantes del Partido Comunista. Ambos fueron llevados a la prisión de Pankrak, que dependía de la Gestapo. Durante unos meses, los dos sabían que estaban bajo el mismo techo, aunque apenas llegaron a Pankrak, los separaron, y de hecho, apenas llegaron a Pankrak y los separaron, fue la última vez que pudieron verse Julius y Gusta. Al principio de esa detención, y esto es lo que dejó escrito Fusik en las hojas que ahora vamos a contar cómo fueron elaboradas, cómo fueron guardadas. Fusik decía que él cantaba todas las noches porque sabía que Gusta estaba en ese mismo centro de detención clandestino. Bueno, no era clandestino, la verdad, era un centro de detención nazi. Lo que no se sabía era qué hacían ahí adentro, pero no era secreto que eso era una prisión donde llevaban a los detenidos judíos y comunistas, entre otras cosas. Los dos eran partisanos de la pareja, y por la militancia muchas veces habían tenido que estar separados en actividades clandestinas, y Gusta decía que esas separaciones los había vuelto eternos amantes. Julius escribió en Reportaje al pie del patíbulo que él cantaba todas las noches en su celda, esperando que en algún otro lugar de ese centro de detención Gusta lo llegara a escuchar. Hay una frase que dice: en la celda 267 se canta. Ahora, fue muy, muy increíble cómo pudo escribir ese libro. Fusik, por otra parte, fue descrito como un hombre icónico del Renacimiento checo. Se ha dicho de él, por ejemplo, un crítico, Ladislav Stoll, que nunca jugaba el papel de un espíritu encerrado en sí mismo. Esto de la alegría, ¿no? Que estaba pletórico de alegría, pletórico de vitalidad, muy espinociano en ese sentido. Amaba la vida como un niño y despreciaba la muerte como un hombre. Amaba a sus amigos, y sus amigos eran todos aquellos que, como él, amaban al pueblo y a los hombres. Muy poco después del traslado de Gusta al campo polaco, cuando comenzó la tortura diaria a Fusik, en una de las tardes después de la tortura, entró un guardia nazi a su celda y le dio una hoja de papel.
Fusik en su celda no tenía absolutamente nada. Y como era un militante muy entrenado, sospechó, porque por supuesto todas las torturas tenían por objetivo la delación, ¿no? Como siempre, como en todas estas escenas terroríficas de la historia de la humanidad. No dijo nada, vio que el guardia dejaba la hoja, tenía mucho miedo de una trampa, y unos días después, Fusik había seguido siendo torturado, el guardia volvió a dejarle otra hoja, y Fusik, para tantear la situación, le dijo, me dijeron que mañana me van a fusilar. Y el guardia le dijo, y está asustado, está impresionado. Y Fusik le contestó, no, contaba con que me fusilaran. No me sorprende. Y el guardia ahí le dijo, bueno, seguramente lo van a hacer, si no es mañana será otro día. Y ahí le dijo, por si acaso, por si usted quiere dejar un recado para alguien, no para ahora, ¿me comprende? Para el futuro. Esto es increíble, no para ahora, ¿me comprende? Para el futuro. El guardia nazi le extendió otra hoja, la tercera hoja, y un lápiz. Y ahí Fusik confirmó una de las sospechas que tenía, la más alentadora, y es que ese guardia nazi no era un guardia nazi, era un joven comunista que se había infiltrado como parte de la Gestapo para poder ayudar en lo que pudiera a los prisioneros de Pankrak. El nombre de ese guardia, de ese joven comunista que corría un peligro obviamente de muerte si era descubierto, era Adolf Kolinsky. Era un comunista checo que al que le habían dado esa misión, que era recoger información y hacer lo que se pudiera para aliviar a los prisioneros. El alivio que le dio a Fusik fue darle ese material, esas hojas y ese lápiz. Las hojas siguieron llegando en el poco tiempo que pasó, y Fusik empezó a escribir como un desesperado, sin luz, con ese lápiz que le habían dado, con letra rápida, líneas muy apretadas, herido, doliente por las torturas diarias y cotidianas que recibía. En una de las líneas de reportaje al pie del patíbulo se pregunta, ¿qué vendrá primero? ¿La muerte del fascismo o mi propia muerte? Porque estaba efectivamente en esa época a punto de caer el nazismo. Otra de las cosas que dice, he pensado siempre en lo triste que resulta ser el último soldado herido en el corazón por la última bala y en el último segundo. Pero alguien tiene que ser el último. Si supiera que puedo ser yo, querría hacerlo, incluso ahora. Stalingrado ya había sido recuperada por los rusos en esa época, en 1943, de modo que esa pregunta era pertinente, porque Fusik sabía que podía tener una chance de liberación, pero que había muchas más chances de que finalmente terminaran fusilándolo. Y finalmente, por supuesto, sucedió eso. En ese estertor del nazismo se decidió su juicio sumario, que por supuesto fue un juicio totalmente trucho. Fue trasladado a Berlín el 25 de agosto y bueno, fue ejecutado en el 8 de septiembre, que es el día que se conmemora el Día del Periodista Internacional. Fue hacia la muerte cantando. Es increíble. Y pensaba que lo iban efectivamente a fusilar, pero a último momento se decidió su ahorcamiento. Y fue hacia su ejecución cantando, y cuando lo mataron se escuchó que todo el campo, los sobrevivientes de ese campo de concentración de Pankrak, siguieron cantando por él.
Cuando poco después de eso y sin saber lo que había sucedido, porque se enteró apenas la liberaron, Gusta llegó a Praga, pudo reconstruir lo que había pasado con su marido y muy rápidamente se conectó con el guardia, con el camarada Kolinsky, y con su ayuda fue recibiendo, esta es una operación de resistencia colectiva, que es lo que es más increíble de esta historia de Fusik. Kolinsky iba sacando las hojas que Fusik le daba desde la prisión y las iba repartiendo en una por una, todas separadas, en diferentes casas de la resistencia de Praga. Y cuando Gusta fue liberada y se encontró con Kolinsky y le dijo que necesitaba recuperar todo lo que había escrito su marido porque quería editarlo en su memoria y además porque quería leer lo que él había escrito en sus últimos meses de vida, empezó a recibir por correo desde diferentes lugares de Praga y de otras ciudades hojas sueltas escritas por Fusik. Y así, en poco tiempo, eran 167 hojas en total. Esas fueron las 167 cartas que recibió Gusta por correo de diferentes casas de Checoslovaquia, de gente que se comprometía guardando esas hojas manuscritas de un prisionero que iba a ser fusilado por los nazis. Reportaje al pie del patíbulo fue reconstruido por Gusta, pasó en limpio todo lo que Julius había escrito en su celda, y efectivamente es ese reportaje al pie del patíbulo traducido hoy a más de 30 idiomas, un clásico del siglo XX, que Fusik dejó, como le dijo el falso guardia nazi, que resultó ser el camarada Kolinsky, lo dejó escrito para el futuro. Por eso, desde hace 60 años, en muchos países, el 8 de septiembre es el Día Internacional del Periodismo, para recordar el ejercicio de testimonio al límite al que Fusik no renunció en esas circunstancias en las que uno ni siquiera sabe cómo puede reaccionar por más que tenga las convicciones que tenga. Quizá la frase de reportaje al pie del patíbulo que más se ha difundido es esto que leo como para terminar esta columna. Por la alegría hemos vivido, por la alegría hemos ido al combate y por la alegría morimos. Que la tristeza nunca sea asociada a nuestro nombre.